Bien, continuamos entonces con la última parte de nuestra clase 3. Estábamos hablando de la moda y les decía que FI más 1 es la frecuencia posterior en la que estoy. Y no se nos olvide A subíndice I es justamente la amplitud del intervalo. Que recordemos, se calcula, déjenme ponerlo aquí en otra ecuación, sería A subíndice I es igual y nos quedaría el límite superior menos el límite inferior, ¿vale? Entonces, así es como calculamos la moda para datos que están agrupados o que están en una tabla. En lo que lo están anotando, déjenme, reitero, yo también voy a poner no solamente este archivo, sino también el archivo de Excel para que puedan ver los pasos de cómo se hicieron. Bien, en lo que lo van anotando, voy a ir configurando la tercera hoja de ese archivo para que podamos hacer el mismo ejemplo, pero justo con la moda. Ok, muy bien. Voy a dejar de presentar y voy a colocar nuevamente nuestro archivo de Excel para que podamos ver cómo se calcula la moda para datos agrupados. Bien, vamos a calcular entonces la moda. Según lo que me indicaba nuestra respectiva presentación, era que debíamos de buscar primero el número más grande en la frecuencia. Estamos de acuerdo que sería esta expresión que tenemos acá, es el 36, es el más grande. Entonces, esto que está aquí es justamente todos los datos que necesitamos para calcular la moda. Entonces, déjenme aquí, voy a colocar. A ver, voy a traer una ecuación y vamos a poner todos los datos que necesitamos. Para ello necesitamos también la ecuación principal, por supuesto. Ok. A ver, yo creo que esto lo voy a poner acá y los datos aquí. Bien. Tendríamos nosotros que el límite inferior es el extremo izquierdo, serían los 3800. Ahí está. Necesitamos también de nuestra respectiva F subíndice I. F subíndice I es igual y sería la frecuencia en la que estoy, que es este número que estoy señalando, que será justamente el 36. Bien. También me está pidiendo la frecuencia anterior, es decir, F I menos 1, que en este caso el I menos 1 es el que está antes del 36, que sería este número que estoy señalando, que va a ser justo el 22. Entonces, la frecuencia anterior es el 22. Después, necesitamos la posterior. La posterior es justamente cuando hablamos de FI más 1. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la que le sigue a 36 es este numerito que estoy señalando, que va a ser el 23. ¿Vale? Y nos faltaría también la amplitud del intervalo. En la amplitud, ojo acá, tendríamos nosotros que va a ser amplitud del intervalo es igual al extremo derecho menos el extremo izquierdo. Y esto nos va a quedar, espérame, puse un 1 en vez de I. Esto es igual, sería 3999 menos 3800. Y recordemos que esto nos va a quedar igual a 199. Ese ya lo habíamos calculado. Muy bien, entonces una vez que ya tenemos todos los elementos para encontrar la moda, pues vamos a sustituirlos en nuestra fórmula, quedando de la siguiente manera.
Déjenme aquí, voy a ponerlo en color naranja y nos quedaría el límite inferior sería 3800 más la frecuencia en la que estoy, que sería 36, menos la frecuencia anterior, que sería 22. Entre sería dos veces la frecuencia. Déjenme abrir un paréntesis y voy a calcular la frecuencia, que fue 36, menos la frecuencia anterior, que es 22, menos la frecuencia posterior, que va a ser 23. Y todo esto se multiplica por la amplitud, que en este caso serían los 199. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta, algo que no hayamos comprendido? Ok. Voy a multiplicar primero 2 por 36 y en este caso me quedaría que esta expresión sería 72. Vamos a simplificar con nuestra calculadora las expresiones, por ejemplo, 36 menos 22, que en este caso nos quedaría 14. ¿Mm? Bien, en el de abajo tendríamos nosotros que calcular la resta de 72 menos 22 menos 23. Entonces, ojo, tendríamos nosotros que va a ser 72 menos 22 menos 23 y eso nos queda 27. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es dividir 14 sobre 27. Y entonces nos quedaría que 14 entre 27 nos quedaría 0,51. Y bueno, enseguida tendríamos nosotros que multiplicar. Déjenme aquí, voy a ponerlo en este espacio que tengo. Y multiplicamos 0,51 por 199 y nos quedaría 101,49. De tal manera que cuando nosotros sumamos, nos quedaría que la moda, y le vamos a poner ya las unidades monetarias, sería que va a ser 3,000, espérame, 3,901, 3,901,49. Y ese sería lo que significa en el contexto real, es justo que la mayoría o es muy frecuente tener un sueldo de 3,901,49 centavos. Esa es la moda de lo que se gana. ¿Dudas? ¿Sí ha sido claro o ya nos confundimos? Ustedes indíquenmelo, ¿eh? Todo muy bien, gracias. Ok. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Ay, ¿qué tal el calor allá en Tamaulipas? Porque aquí estamos a 30, ¿eh? Literal. Aquí 47 sensación térmica. 47 y yo quejándome con 30. Así es. No, 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 feo.
Bien, y bueno, esas fueron las medidas de tendencia central, tanto para datos no agrupados y datos agrupados, ¿vale? Vamos a pasar a la cuestión de álgebra. Ujú. Ok, voy a continuar entonces, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ah, ok, espera entonces. Nada, avísenme en cuanto hayan finalizado, por favor. ¿Puedo continuar? Ok, bueno. Voy a dejar de presentar y voy a compartir. ¿Mm? Bueno, vamos entonces. Ay, ¿qué compartí? ¿La presentación de PowerPoint o el Excel? El Excel. Ah, ok. Y yo iba a dejar de compartir eso. Bueno, ok. Ahora sí ya. ¿Mm? Bien, vamos a darle paso ahora a nuestra materia de álgebra, ¿vale? Y vamos a colocar, déjenme aquí, voy a duplicar diapositiva y voy a colocar aquí álgebra en nuestra etiqueta, ya saben que así siempre lo hacemos, álgebra. Entonces vamos a colocar como título sistemas de ecuaciones lineales. ¿Mm? Entonces, ¿qué es eso de los sistemas de ecuaciones lineales? Bueno, recordemos que la clase pasada nosotros vimos las ecuaciones con una incógnita, es decir, donde llevaba X y evidentemente hacíamos todos los pormenores, es decir, poníamos todo de un mismo lado y despejábamos a la X. Aquí, en un sistema de ecuaciones lineales, pues déjenme ponerles y la pregunta detonadora es, ¿qué son los sistemas de ecuaciones lineales? Bueno, por definición, son aquellos sistemas que tienen la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. ¿Mm?
Bien, es decir, a veces, por ejemplo, y vamos a pensar un ejemplo muy burdo. Pensemos en que quiero hacer un inventario, ¿no? Entonces, supongamos que yo tengo una tienda de abarrotes, entonces tengo que contar cuántos refrescos, cuántos cigarros, cuántas galletas, cuántos dulces, entonces se vuelve una cantidad muy grande de elementos que yo quiero conocer. Entonces, si yo puedo hacer un conteo de cuántos tengo, cuántos he vendido, cuántos ya se van a echar a perder, es decir, puedo yo hacer un sinfín de ecuaciones con un sinfín de incógnitas. Entonces, todo esto, ¿por qué lo digo? Bueno, por ejemplo, los de LAM van a llevar en octavo cuatrimestre, que ahí otra vez los voy a volver a ver, van a ver econometría avanzada, que es justo ahorita la materia que estoy dando de 2 a 4. En ese caso, por ejemplo, ahí estamos trabajando los sistemas de ecuaciones, pero estamos trabajando de 2 por 2, 3 por 3, es decir, 3 ecuaciones, 3 incógnitas y lo vamos elevando. Tenemos que buscar métodos para poder solucionar justo esta parte. Y bueno, en este caso nos enfocaremos, vamos a colocarlo aquí, nos enfocaremos en los sistemas que se les llama 2 por 2. Así se le pone matemáticamente 2 por 2. Es decir, 2 ecuaciones con 2 incógnitas. ¿Vale? Ok. La manera de resolverlo será mediante el método de los determinantes. Entonces, ojo acá porque ahorita vamos a ver el método, pero primero tenemos que ilustrar qué es eso de 2 por 2. Bueno, voy a ir por una de las ecuaciones y ojo acá. Por ejemplo, yo puedo tener a modo general, tendríamos que es un sistema de la forma AX más BY igual a C. Sería una primera ecuación. Y la otra ecuación sería en este caso dx más EY es igual a F. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo aquí dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿vale? Y evidentemente, por ejemplo, ahorita nos va a dar tiempo de resolver los sistemas y en la clase posterior vamos a ver aplicaciones de esta parte y con eso terminaríamos toda la parte de álgebra. Pero bueno, hasta aquí tenemos alguna duda de qué es lo que estoy diciendo. Insisto, estos van a ser nuestros sistemas a resolver. Dos ecuaciones con dos incógnitas y tenemos que hallar el valor tanto de X como de Y, ¿vale? Bien. Ok, voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Bien, vamos a ver qué es un determinante, porque estamos hablando de un método para resolverlo y bueno, nos preguntamos qué son los determinantes. Bueno, un determinante, recordemos, es un arreglo cuadrangular de números que originan otro número. Se denotan con letras mayúsculas encerradas en barras, ¿vale? Y bueno, fíjense bien. Por ejemplo, si yo digo el determinante A es igual y voy a colocar aquí unas barritas. Y por ejemplo, vamos a ver los que nos interesan, que son los que tienen 4 números. Supongamos que aquí va a ser A, B, C y D. ¿Cómo se va a resolver esto? Bueno, pues ojo aquí, tendríamos que vamos a tener. Va a ser A por D menos B por C. En otras palabras, para desarrollar un determinante, nosotros tendríamos que empezar, se empieza multiplicando
de arriba hacia abajo menos de abajo hacia arriba. Así es como resolvemos un determinante. Y se entiende que esta parte que dice AD menos BC, esa parte va a generar un nuevo número. E insisto, vamos a tener que recordar todas las cuestiones de las leyes de los signos para suma y resta, multiplicación y división, ¿vale? Muy bien. Voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. A ver, tengo aquí espacio, entonces déjenme desarrollar algunos determinantes. A ver, déjenme ponerlo aquí. Ejemplos. Desarrolla los siguientes determinantes. Ok, fíjense bien. Déjenme cambiarlo de color. Pensemos en esta rosita. A ver, supongamos que mi determinante yo tengo aquí menos 3, 4, 2 y 1. Entonces, ¿cómo lo voy a resolver? La regla dice que voy a empezar a multiplicar de arriba hacia abajo. Entonces vamos a tener aquí menos 3 multiplicado por 1. Después va menos y vamos a multiplicar de abajo hacia arriba. Entonces, tendríamos que va a ser 4 multiplicado por 2. Si nosotros multiplicamos, en el primer caso sería menos por más, va a ser menos. 3 por 1 son 3, menos. Y tendríamos aquí 4 por 2, me quedaría 8. Recordemos que allí los signos son iguales. No se nos olvide que signos iguales se suman y se deja el mismo signo, quedando como menos 11. Y así ya termina el determinante. ¿Dudas? Vamos a hacer otro. Ok, supongamos que aquí tendríamos 7 menos 3, 2 y aquí 5. Ok, según cómo lo desarrollamos va a ser 7 multiplicado por 2 menos sería 5 multiplicado por menos 3. Y esto nos quedaría, si multiplicamos va a ser 7 por 2, va a ser 14. Ahora, fíjense bien en este signo porque me quedaría menos multiplicado por menos, me va a dar más. Y sería 5 por 3 es 15. 14 más 15 nos quedaría 29. ¿Vale? ¿Dudas? Ok, excelente. Entonces, ya aquí vemos cómo se desarrolla un determinante, pero ¿cómo aplicamos este método a los sistemas de ecuaciones lineales? Bueno, porfa, anótenlo y ahorita continuamos. Insisto, cualquier duda, con toda confianza indíquenmelo, ¿eh?
Bien, voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, continuamos entonces. Bueno, entonces, ¿cómo se resuelven los sistemas de ecuaciones lineales con determinantes? Fíjense bien. En este caso, sería, en primer lugar, se calcula el determinante principal, que será aquel que tiene los números en cada una de las variables. ¿Mm? Eso es lo primero que vamos a tener que encontrar. Bien, usualmente se denota con esta letra griega delta, pero en sí es un triángulo. Con eso se denota. Número 2. Se calculan los determinantes para X o bien para Y, sustituyendo sus respectivos resultados acorde a la columna. Se denotan respectivamente como, y tendríamos nosotros, déjenme ponerlo aquí, triángulo X o bien triángulo Y. Y finalmente se calculan las ecuaciones siguientes. Ok, ¿y cuáles serán las ecuaciones siguientes? Bueno, pues para calcular X, esto va a ser, sería triángulo X sobre triángulo. Ah, espérame, no fue la letra que yo quería. Ok, ahí está. Y para el caso de la Y, tendríamos nosotros que va a ser Y es igual a triángulo Y dividido sobre triángulo, ¿vale? Entonces, así es como se calcula. Vamos a hacer un ejemplo a fin de poder darle paso a cómo tendríamos que ocupar el respectivo determinante, ¿sale? Bien, anótenlo por favor y ya continuamos. Bien, voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Adelante. Ok, gracias. Vamos a resolver el siguiente sistema. Resuelve el siguiente sistema. Ok, aquí está. La ecuación me dice 8x más y es igual a 20, menos 5x más 10y es igual a 30, ¿vale? Ok, lo primero que vamos a hacer es formar el determinante principal. ¿Cómo es eso? Bueno, el determinante principal, el cual vamos a llamar triángulo,
se va a definir como, y ojo acá, tendríamos nosotros vamos a poner los números que están en cada una de las variables. Por ejemplo, aquí tenemos al lado de la X hay un 8, entonces aquí colocamos 8 y abajo sería menos 5, transformándose la primera columna. Recuerden, la columna es la que está en vertical, en los números que acompañan a la X. Aquí sería 8 y menos 5. Aquí, aunque no se escriba, hay un 1. Entonces, ojo, aquí tendríamos 1 y aquí va a ser 10. ¿Dudas hasta aquí? ¿En cómo se formó esa primera parte? Ok, vamos a aplicar entonces la regla del determinante y esto nos quedaría igual, sería paréntesis, recuerden, se empieza a multiplicar de arriba hacia abajo, 8 multiplicado por 10, menos, tendríamos menos 5 por 1. ¿Dudas hasta aquí? ¿El 1 de dónde es, profe? Es de este 1 que está aquí. Recuerda, ¿de dónde viene? De aquí de la Y. Aunque no se escriba aquí el número, siempre se va a entender que hay un 1, ¿vale? Ok. Ok, bien, multiplicamos y nos va a quedar 8 por 10, me queda 80. Después vamos a tener menos por menos, me va a quedar más. Y tendríamos 5, porque 5 por 1 da 5. Y 80 más 5 me quedaría 85. Y ahí tendríamos nuestro determinante principal. ¿Alguna duda de qué fue lo que pasó aquí? Ok. Vamos a desarrollar el determinante para X. Entonces vamos a ponerle aquí triángulo X. Ahora, ¿cuál es la característica del triángulo X? Si ustedes recuerdan, cuando yo inicié con este determinante, dije, la primera columna, es decir, la que está en forma vertical, pertenece a la X. Y la segunda son los números que están acompañando a la Y. Entonces, cuando tengo aquí que es triángulo X, dice que este se va a modificar. ¿Quién? Va a ser la X, la primera columna. ¿Por quién se va a modificar? Por los resultados de la ecuación, porque justamente yo quiero los resultados de la misma. Entonces, aquí tendríamos que va a ser 20 y aquí vamos a tener 30. Donde está la Y, 1 y el 10, esos no se cambian, esos así se quedan. Y vamos a aplicar el concepto del determinante. Bueno, hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Ok, multiplicamos, sería 20 multiplicado por 10, menos sería 30 multiplicado por 1. Y esto va a ser 20 por 10, me quedaría 200, menos 30 por 1, me queda 30, y esto es igual a 170, ¿vale? ¿Dudas? Ok. Vamos ahora a calcular el valor del triángulo Y. Lo voy a poner en color como está, como lila. Ok. Triángulo Y dice que voy a modificar la segunda columna. La primera la sigo preservando como 8 y menos 5, que son los valores de X. Pero ahora va a ser la segunda que voy a modificar. ¿Por quién? Por los valores que tenemos nosotros después del igual. Porque justo yo quiero, o me está diciendo aquí, que se está afectando la segunda variable. Entonces aquí voy a colocar 20 y aquí tendríamos que va a ser 30. De tal manera que esto nos quedaría 8 multiplicado por 30 si empezamos a multiplicar de arriba hacia abajo. Menos sería menos 5 multiplicado por 20. Muy bien, vamos a multiplicar y esto nos quedaría 8 por 30, nos quedaría 240. Siguiente, me quedaría menos por menos, me va a quedar más. Y si multiplicamos 5 por 20, me quedaría 100. Y esto me va a quedar 340. ¿Qué sigue ahora? Pues vamos a utilizar las ecuaciones características. ¿Cuáles son las ecuaciones características? Bueno, pues son las ecuaciones que dijimos al final. Y vamos a empezar primero con la variable X. Recordemos que la variable X se calcula como sería triángulo X sobre triángulo. Y esto va a ser igual, triángulo X va a ser 170 sobre triángulo que sería 85.
Y si nosotros dividimos 170 entre 85, nos quedaría 2. Por lo tanto, el valor de X es 2. Y ya encontramos la primera variable. Ahí está, X igual a 2. ¿Vale? Vamos con el siguiente, que en este sentido sería calcular el valor de la Y. Esto lo voy a poner en color naranja. Sería Y es igual, y tendríamos que va a ser triángulo Y sobre triángulo, lo cual me quedaría 340, que es justo lo que vale el triángulo Y, dividido sobre triángulo, que serían 85, ¿vale? Y si yo divido, en este caso, tendríamos nosotros que va a ser 340 entre 85, me quedaría 4. Entonces, yo ya he encontrado que el valor de la Y es igual a 4. ¿Preguntas hasta aquí? Y ya sería todo lo que hacemos con el respectivo determinante y ya resolvimos el sistema. Ya sabemos que X vale 2 y Y vale 4. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, muy bien. Bueno, hasta aquí va a llegar nuestra tercera y última tarea que vamos a dejar en este módulo. Dentro de fundamentos estadísticos vamos a ver mediana y moda, problemas contextualizados para datos no agrupados, media, mediana y moda para una tabla, y en álgebra vamos a resolver sistemas de ecuaciones lineales, ¿vale? De 2 por 2. La siguiente clase vamos a ver medidas de posición para fundamentos estadísticos, y para esta parte de sistemas de ecuaciones vamos a ver aplicaciones de este tipo de sistemas a sus diferentes especialidades, por ejemplo, como problemas económicos o bien problemas en cuestiones de qué tanto me alcanzaría para comprar cierto producto, ¿vale? ¿Dudas? ¿No? Ok, bueno, pues si no hay dudas, bueno, no se les olvide que la tarea vence el día de hoy a terminar el día. La siguiente vamos a tener que dar también el cronograma de actividades para el cierre del módulo. Y bueno, pues sigan disfrutando de su sábado, caluroso, pero sigan disfrutándolo. Y nos vemos la siguiente clase. Que tengan un excelente inicio de semana. Hasta luego. Hasta luego, igualmente. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bonita noche a todos. Buen día.